presentar esto. En primer punto, les vamos a presentar cuál es el estatus de la implementación actual por parte justamente de los implementadores a nivel nacional que participan en esta iniciativa de infraestructura abierta. Vamos a platicar acerca o refrescar los conceptos de cuáles son qué son estos mapeos de datos, qué nos referimos, cuál es el objetivo de estos mapeos de datos. El tercer punto, vamos a ver ya precisamente en el campo o en papel cuáles son las plantillas de mapeo de datos del CAPI y el EDKMX. Recordemos que esta iniciativa contempla dos estándares internacionales, el CAPI, que es acerca de proyectos de infraestructura, y el EDCA, el MX, que a lo mejor es donde ha habido alguna confusión cuando nos referimos a proyectos o contrataciones. Son estas dos estándares que se refieren. Y al final tendremos un espacio para dudas y comentarios. A partir del tercer punto nos va a presentar nuestro compañero Leonel el detalle de cuáles son estos mapeos. Okay. Para iniciar, como les comentaba, el estatus de implementación, tenemos que el promedio del avance que se tiene de todos los entregables por parte de los implementadores es un 59%. Es decir, tenemos algunos pasos pendientes, sobre todo, como les comentamos, es muy importante el tema de los mapeos, es donde hemos identificado alguna complicación técnica a lo mejor, y entonces es parte de lo que queremos solventar el día de hoy. Entonces, esto nos ha reflejado un avance global promedio del 59% por parte de los implementadores. Obviamente algunos dirán, no, ya tenemos más, pero es un promedio de todo lo que tenemos a nivel nacional. Como les comentaba, los mayores retrasos los estamos observando en el tema de los mapeos, EDCA y el CAPI. También decirles acerca del tema de la captura de información. Muchos implementadores ya lograron hacer la captura de información y este empaquetado de datos que nosotros descargamos y ya se generan los archivos JSON que tanto hemos referido, se enviaron a OCP, quien los validará y hará comentarios u observará algunas consideraciones que ellos tengan presentes para que ustedes van a tener una semana aproximadamente, las personas o los implementadores que ya lograron hacer esta captura tendrán una semana aproximadamente para hacer esta solventación de las observaciones. Entonces, el caso de la captura, ya cerramos este tema del empaquetado para enviarlo a OCP, pero también recordar, hay implementadores que las etapas de su proyecto están en proceso o tengan avances, entonces el sistema de captura sigue abierto para que ustedes sigan capturando esos avances como una buena práctica, pero este primer empaquetado, como ya lo hemos platicado por fechas, ya se envió a OCP para su validación. Se movió la presentación. Ok, y también una inquietud que han comentado los implementadores y también los OGLs sería acerca del formato y la fecha de presentación. Esto, les comento, lo estamos definiendo en el seno del Consejo Impulsor, ya que hay varios temas, varios puntos que considerar, los avances que se tengan, y ese será el formato y la fecha de presentación que se hará. Pretendemos que sea un evento nacional, donde tengan espacio los implementadores, los organismos garantes y las redes, las OSCs que participaron en el desarrollo de esta iniciativa. Entonces, en general, es lo que se plantea, pero todavía no tenemos definida la fecha y el formato final para este evento de presentación, así que no entiendo sus inquietudes, pero aquí lo tenemos muy presente y claro que será el evento donde presentemos todos estos resultados. ¿Se escucha mucho eco? ¿Sí me escuchan Yo lo bien, no? escucho bien, yo lo escucho bien. Ok. Ok, entonces creo que a lo mejor fue alguien que tiene ahí. Bueno, digo, ya para entrar en el campo de la materia que nos tenemos el día de hoy, sería, ¿cuáles son estos mapeos? Bueno, estos mapeos son los documentos de trabajo que nos van a permitir identificar dónde podemos localizar la información que almacenamos y poder relacionar esta misma con los estándares que les hemos comentado, el EDCA-MX y el estándar de contratación de infraestructura EDCAPI. Todo esto mediante las plantillas que les vamos a presentar, bueno, que ya conocen y que vamos a revisar el día de hoy, una por una, de estas dos plantillas. Entonces, van a ser documentos para que podamos identificar dónde localizar en sus archivos esta información y a su vez poderla relacionar a los estándares. Es decir, esto nos facilitaría la captura de datos para poderlo hacer la captura. La siguiente, por favor.
Y bueno, a partir de este momento, ya nuestro compañero Leonel, como les comenté, nos va a apoyar con el tema de ver cómo serían los mapeos. Por favor, Elio. Claro que sí. Bueno, voy a presentarles aquí la diapositiva. Vamos a ver, como ya comentaba mi compañero Carlos, vamos a ver las dos plantillas que integran esta iniciativa, los estándares a nivel de proyectos y a nivel de contrataciones. Esta es la plantilla, bueno, la página inicial o la primera pestaña de la plantilla de datos EDCAPI, perdón. Y bueno, podemos apreciarla, vamos a poder, les vamos a compartir esta presentación para que también puedan conocer este ejemplo. Y bueno, les voy a ir explicando cada una de los pasos que se tendrían que hacer para completar esta plantilla. Primero que nada, tendríamos que, pues lo básico sería leer la pestaña de resumen para conocer qué celdas y pestañas se deben relacionar y para acceder a los enlaces que proporcionan información relevante sobre este estándar. Y bueno, aquí tenemos este primer ejemplo de la plantilla CAPI. Un momentito, por favor. Ok, esta es la plantilla CAPI y bueno, como les comentaba, aquí tenemos pues alguna información de referencia. Podemos acceder directamente a la página oficial de este estándar y nos proporciona aquí algunos pasos de cómo deberíamos de llenar esta plantilla. También nos proporciona enlaces a las listas de códigos y nos dice pues las celdas, cuáles deberíamos de completar, cuáles deberíamos de dejar vacías, cuáles nos pueden orientar sobre el mapeo y cuáles pues son campos requeridos también. En caso de que necesitemos mayor información, tenemos también aquí pues la ayuda, bueno, la página oficial del estándar y también pues podemos contactar a la mesa de soporte de Open Contracting, que bueno, pues también por medio de correo, si es que tuvieran alguna duda específica sobre el estándar, pues podrían también comunicarse con ellos. Primero, este sería el primer paso, que podamos leer esta pestaña, ¿no? Estos formatos, pues obviamente entendemos que ustedes ya los conocen, que ya han trabajado sobre ellos y bueno, pues se les harán un poco familiares. En esta primera pestaña no es necesario realizar alguna actividad. El segundo paso es en la pestaña Fuente 1 Sistemas, donde tendremos que registrar el nombre y detalles de los sistemas o expedientes documentales donde se encuentran almacenados sus datos. Voy a ir a esa pestaña también. Un momentito, por favor. Ok, esta es la pestaña de Fuente 1 Sistemas. Y bueno, pues aquí nos pide información acerca de los sistemas o expedientes documentales donde se encuentra nuestra información. Primero que nada, en la primera columna, en la columna A, nos pide el nombre corto del sistema o del documento. En la columna B nos pide pues el nombre, por así decirlo, el nombre largo del sistema o del documento también. En caso de que sea un sistema, nos pide que por favor coloquemos aquí el nombre del proveedor de ese sistema, un enlace a la documentación si es que estuviera disponible. Como conocemos, pues estamos transitando a las tecnologías de libre uso y de software libre, pues esperaríamos que si ustedes cuentan con un sistema que utilizan en donde almacenan la información de sus proyectos y sus contrataciones, pues poder conocerlo también y hacerlo pues de conocimiento de los demás implementadores para que puedan también utilizarlo. En la siguiente columna, en la columna E, nos pide el nombre de la agencia o la unidad responsable, ya sea del sistema o que genere la documentación a la que nos estamos refiriendo. En este caso, en la primera fila, en la fila 6, nos estamos refiriendo al plan financiero y la agencia unidad responsable pues sería la Dirección General de Obras. Luego de ello vienen las etapas de un proyecto de infraestructura, que bueno, son 5 etapas. La primera de ellas se refiere a la identificación, la segunda a la preparación, la tercera a la adquisición, la cuarta a la implementación y la quinta a la finalización. Entonces, si nosotros tenemos un sistema, pues tendremos que identificar qué etapas cubre este sistema, qué etapas, qué información podría ir a cada una de estas etapas, y en caso de que tuviéramos un documento, pues podríamos colocar aquí también si ese documento nos va a aportar información para alguna de estas etapas.
Ustedes pueden poner también su cursor sobre cada una de estas etapas y les aparecerá una descripción que les dé mayor razón acerca del contenido de cada una de las etapas. Finalmente tenemos en la columna K la pregunta de si existen documentos disponibles. En este caso hemos colocado que sí. Puede ser el caso que no tengan un documento disponible y bueno, pues también nos interesa conocer esa parte. Y por último tenemos la pregunta de si cuenta con una API o alguna forma de publicar sus datos. Y bueno, en este caso hemos colocado que no. A lo mejor para ustedes en su normativa, a lo mejor algunos documentos que van a publicar actualmente mediante esta iniciativa pues no se consideraban públicos y bueno, pues eso lo podríamos ver también si lo indican en esta columna. Este sería el segundo paso referente a la plantilla de EdCapi y bueno, pues tendríamos que agregar toda la documentación que se genere, ¿no? Que se genere y que nos va a proporcionar datos para completar las siguientes secciones. El siguiente paso, el paso número 3, sería leer cada una de las variables de las pestañas EdCapi, nivel de proyecto, y EdCapi actores, son solamente dos pestañas, y cuando se identifique una variable que se encuentre en sus sistemas o expedientes, registrarla en la pestaña fuente 2 campos. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio, vamos a ir directamente a la pestaña nivel de proyecto. En esta pestaña nivel de proyecto, el primer campo, la primera variable a que hace referencia es el identificador o referencia. En la columna E vamos a poder apreciar el título del campo y en la columna F vamos a poder apreciar la descripción del campo. En la columna C y D, en la columna C nos aparece la ruta, que bueno, la ruta, esto no le hagan mucho caso, no es bueno, es parte del estándar, pero bueno, pues no se compliquen. Únicamente lo que nos interesaría aquí pues es conocer cuál es el campo, cuál es su nombre y su descripción. Y bueno, esta primer variable se refiere al identificador o referencia. Y su descripción nos dice que es un identificador único o número de referencia para este proyecto de infraestructura, compuesto por un prefijo de identificador de proyecto, que recordemos estos prefijos ya los solicitamos a Open Contracting y bueno, pues los identifican a cada uno de ustedes como institución, como publicadores de este estándar. Ya, bueno, pues no es necesario que lo registren ustedes. Y bueno, esa es la primera parte que compone su identificador. Luego nos dice también y un identificador local del proyecto. Eso es lo que tendríamos que mapear, el identificador local del proyecto. Si ustedes cuentan con algún identificador consecutivo donde lleven pues cada uno de sus proyectos, podrían relacionarlo a ese número consecutivo. En caso de que ustedes identifiquen a lo mejor algún número de oficio, algún número de referencia específicamente para el proyecto, pues podrían rastrearlo aquí. Tenemos que hacer distinción entre este número de proyecto o número de referencia del número de contrato. Eso es algo que hemos visto muchas veces, que lo relacionan directamente al número de contrato. Esto, bueno, pues es incorrecto porque un proyecto de infraestructura puede tener relacionados más de una contratación. Entonces, si nosotros colocamos el número de proyecto haciendo referencia al número del contrato, pues estaríamos ahí como cayendo en una incongruencia, ¿no? Por eso les pedimos que puedan identificar un número específico para su proyecto. Y luego, bueno, si ustedes lo identificaran, pues el siguiente paso sería que lo relacionemos en la pestaña fuente 2 campos. Imaginemos que este documento ya lo tenemos en un documento que se conoce como ficha de proyecto. Entonces es un documento que acabo de inventar, pero lo podríamos registrar en esta parte. Primero lo registraríamos aquí en el sistema, en fuente 1 sistemas. Colocamos aquí ficha del proyecto. Bueno, la ficha del proyecto nos podría dar datos de la identificación y a lo mejor también de la preparación. De todo lo demás, pues quizá no nos aporte información. Entonces colocaremos que no. Hay documentos disponibles. Si existe ese documento, pues le pondríamos que sí. Y si cuenta con una API de forma de publicar los datos, en este caso le voy a colocar que no.
Y bien, ahora regresaríamos a la pestaña de fuente 2 campos. Aquí tendríamos que registrar ese campo de ficha del proyecto. Seleccionamos el documento, luego la sección o tabla donde se encuentra esa información. Imaginemos que esa ficha de proyecto, en su encabezado aparece el número del proyecto, ¿no? Entonces aquí podría colocar que se encuentra en el encabezado. Luego el campo puede tener un nombre distinto al que aparece en el estándar. En el estándar se llama identificador o referencia. A lo mejor en nuestra documentación, en nuestra ficha de proyecto, pues podría llamarse número de proyecto, ¿no? Tendríamos que colocar el nombre conforme aparece en nuestra documentación y podemos colocar algún ejemplo de cómo se muestra ese dato. Esto también nos podría servir mucho a nosotros que revisamos información para que esté bien relacionada. Y bueno, pues voy a inventar aquí también un identificador, proyecto 001, diagonal 2023. Podemos colocar también una descripción del campo si es que lo queremos. También tenemos que indicar el tipo de dato. Tenemos algunos tipos de datos, que es la cadena de texto, o conocido también en inglés como string. También podemos colocar números, que se conoce como integer. Y luego tenemos también fechas, como date. Tenemos también fechas con horas, que es date time. Tenemos también listas de códigos, que son code lists. Y también tenemos, si es que identifican algún otro tipo de dato, pues lo podemos indicar aquí también. En este caso se trata de una cadena de texto. Y podemos agregar también notas sobre la calidad de los datos o cobertura. Y bueno, pues en caso, por ejemplo, de que si no siempre en la ficha viene este número o a lo mejor y aparece en un documento subsecuente, pues podremos hacer esa observación. Pero bueno, en este caso lo vamos a dejar vacío. Entonces aquí ya hemos registrado el primer campo. Ese sería el siguiente paso. Una vez que hemos registrado los datos en la pestaña fuente 2 campos, que será el cuarto paso, lo debemos de relacionar con las pestañas EDCAPI nivel de proyecto y EDCAPI actores. Ok, voy a regresar entonces, ya registré mi campo, ya registré mi documento, ahora voy a ir a la pestaña EDCAPI nivel de proyecto y lo que tengo que hacer es seleccionarlo de esta columna, de la columna G. Entonces, el que yo agregué está en el encabezado y es el número de proyecto que se puso hasta abajo. Se van a ir agregando en la parte de abajo las variables que vayamos registrando. Entonces yo lo pongo aquí y de inmediato pues me trae también el ejemplo de cuál sería mi identificador o referencia. En caso de que agreguemos también notas, pues también nos las traerá para acá. Y bueno, pues este sería como tal, estos serían los 4 pasos que tendríamos que hacer para poder completar nuestro mapeo de datos EDCAPI. Cabe señalar que, bueno, pues el primer paso pues es únicamente de conocimiento general y estaríamos repitiendo los pasos 2 y 3 hasta completar pues cada una de las variables. Y bueno, también hemos agregado en esta presentación algunas consideraciones y bueno, pues la primera de ellas es que no es requisito indispensable relacionar todos los campos del estándar, sino solo los que se encuentren en su sistema o expediente documental. Por ejemplo, el siguiente campo que tenemos es fecha de la última actualización, ¿no? Esta última actualización, pues generalmente no existe en un expediente documental, ¿no? En caso de que tuviéramos un sistema, pues a lo mejor y ahí sí lo podríamos relacionar y mapear, ¿no? Pero en este caso, si es que nosotros, en la mayoría de los casos, tenemos expedientes físicos o expedientes digitales, pues tendríamos en ese caso que omitir este campo, ¿no? De fecha de última actualización. Esa sería la primera consideración. La siguiente consideración es que los datos que se registren en la plantilla pueden ser ficticios para no exponer datos personales. Por ejemplo, habrá en la pestaña de actores, cuando nos refiramos a los puntos de contacto, en este caso tenemos el punto de contacto del primer actor que se refiere a la parte fuente, que es la organización o parte relacionada a la entrada de presupuesto, nos pide los datos del punto de contacto,
que en este caso es el nombre, correo electrónico o teléfono. Entonces esta es información pues que puede ser reservada o puede ser confidencial. Entonces pues podemos colocar nombres ficticios, correos electrónicos ficticios o teléfonos que sean ficticios, pero sí tenemos que identificarlos dentro de nuestro expediente para poder hacer esa relación. La siguiente consideración es que se debe de tomar como ejemplo un proyecto del que se haya generado mayor documentación. Si ustedes o son los que responsables de la administración y la gestión de los expedientes de los proyectos, pues conocerán que a lo mejor ya existen algunos proyectos que generan mayor documentación, ¿no? Para algunos sí se genera un estudio de factibilidad, sí se genera, pues no sé, diferentes documentos que no aplican para todos. Entonces, para el ejercicio de mapeo tendría que considerarse un proyecto que cuente con la mayor documentación. Esto es solo para ejemplo, ¿no? Y bueno, pues podríamos identificar cuando se presente un caso, un proyecto que cuente con todas esas características, pues ya sabríamos identificar de dónde extraer su información. Y como cuarta consideración tenemos que a nivel de proyecto ETCAPI Actores, solo se deben rastrear los datos de 3 actores involucrados, los cuales son la autoridad pública, que es, pues en este caso, la institución que ustedes representan. Puede ser el municipio, puede ser el gobierno o puede ser la institución a la que pertenecen como la máxima autoridad encargada de este proyecto de infraestructura. Luego tenemos el financiador, que el financiador se refiere a quien provee alguna entrada de presupuesto, o que ha realizado alguna aportación económica para la realización de este proyecto, ¿no? Existen casos donde la autoridad pública y el financiador son los mismos, entonces tendríamos que relacionar los mismos datos para ambos. Es decir, si el municipio que representan pues es a su vez la autoridad pública y el financiador, pues los datos de estos bloques de información a los que se refiere pues deberán de estar con la misma información. Y por último tenemos el proveedor o contratista. El proveedor o contratista pues es la persona física o moral que está realizando la obra. Y bueno, voy a tratar de mostrarles dónde está esta información y qué datos nos está pidiendo. Me dirijo a la pestaña ETCAPI Actores y bueno, tenemos aquí el primer actor, que es la parte fuente. En este caso la omitiremos. Perdón, la parte fuente se refiere al financiador y bueno, pues cada vez que tengamos un actor nos van a pedir algunos datos que se repiten, como el nombre común, como el ID de la entidad que hace referencia al RFC, el esquema de identificación que es el MXRFC, el identificador de la organización que es la clave del RFC, el nombre legal de la institución, una URI que bueno, pues generalmente no se cuenta con este dato lo podríamos omitir y luego pasamos a identificadores adicionales. En caso de que ustedes hayan completado el identificador principal, que es todo este bloque de información, pues podrían omitir también los identificadores adicionales, ¿no? Estos identificadores adicionales pues nos permiten colocar algún esquema diferente. Si, bueno, en México hemos decidido que se utilice el RFC, pero si fuera, por ejemplo, alguna institución internacional la que está realizando la obra y a lo mejor tiene algún esquema internacional al que hace referencia, pues podrían agregarlo, ¿no? Pero pues generalmente no es así, entonces podrían omitir este bloque de información de identificadores adicionales. Luego viene la dirección, es otro bloque de información, una dirección para este actor, y bueno, nos pide la calle, la localidad, que la localidad se refiere al municipio o alcaldía. Luego nos pide la región, que se refiere al estado. Luego nos pide el código postal y el país. Entonces son datos que podríamos tener fácilmente identificados dentro de nuestra documentación. Luego nos pide también el punto de contacto de esta institución. En este caso, como estamos haciendo referencia al financiador, pues ¿quién sería el punto de contacto de esta institución? Tenemos que indicar el nombre, correo electrónico, teléfono, número de fax, si es que existe, y una URL también para identificar la página oficial de esta
esta institución o actor involucrado. Finalmente nos pide el rol de las partes, pero bueno, pues en el encabezado podemos distinguir que se trata de la parte fuente o la organización relacionada a una entrada de presupuesto. Podrían omitir también pues este campo. Ese sería el primer actor al que referíamos, ese sería el financiador. Luego tenemos la autoridad pública, que bueno, vendría siendo el municipio, el gobierno, la institución que representa. Y bueno, pues los datos son los mismos, nombre común, ID, identidad. Luego tenemos el identificador principal con el esquema, ID, nombre local, URI, los identificadores adicionales que estaríamos dejando vacíos, la dirección, el punto de contacto. Y bueno, pues hasta allí sería la información también de la autoridad pública. Enseguida nos aparece también el bloque de información para los licitantes, pero bueno, como lo platicábamos hace un momento, pues los licitantes estarían exentos de ser mapeados o relacionados en la plantilla EDCAPI, porque bueno, pues los detalles como tal de los licitantes, en caso de que se trate de una licitación pública, pues estarán reflejados en la plantilla EDCA-MX. En ese caso, pues omitiremos toda esta información de los licitantes. También nos aparece la entidad de adquisiciones, también lo podríamos omitir. Nos aparece también la entidad administrativa, que también podríamos omitir. Y tenemos a los proveedores o contratistas, que en este caso, bueno, pues aquí lo tenemos a partir de la fila 135. Y los datos que nos va a pedir son exactamente los mismos: el nombre común, el ID de identidad, su identificador principal, su dirección, su punto de contacto. Y hasta aquí terminaría el mapeo de datos EDCAPI. Bueno, pues esa sería la manera de relacionarlos. Ya vimos el contenido de la plantilla. Y bueno, pues son datos generales como el título del proyecto, descripción del proyecto, el estatus del proyecto, que bueno, pues recordemos, si queremos consultar una lista de códigos, podemos dirigirnos a la pestaña de resumen, y en la pestaña de resumen, en la fila 12, nos pone un hipervínculo a las listas de códigos para que las podamos consultar. En este caso estamos refiriéndonos a la lista de códigos del project status o el estatus del proyecto. Entonces podemos también buscar directamente aquí en CodeList ese código, y bueno, con la ayuda del buscador de Google o de su navegador pueden pegar ese código y en automático pues les aparece aquí la información. También pueden traducir la página. En la parte inferior izquierda de su pantalla aparece este botón referente al lenguaje. Pueden dar clic aquí y seleccionar el idioma español. Ok, en este caso me marcó un error. Si no, directamente en la URL donde aparece esta clave, bueno, viene aquí infraestructura, la test, y viene English. Entonces le pueden cambiar aquí English por ES y en automático también les va a traducir la página. Aquí, bueno, creo que se trabó un poquito mi navegador. Ok, ahí está, ya lo recuperé. Entonces podríamos poner aquí ES y en automático ya nos trae los datos en español. Ustedes podrían guardar esta página como en sus favoritos para que puedan pues más adelante también consultarlo. Ok, no sé si hasta el momento tengan alguna consulta, si dejé de presentar. Creo que todo va bien, ¿verdad? Perfecto. Y bueno, pues esos serían básicamente los pasos para completar la plantilla. Sí, adelante. Disculpe, el licenciado Leonardo, me perdí. Aquí donde dijo en actores, en la última parte, cuando llegamos al contratista o licitante, los últimos dos actores de entidad de adquisiciones y de entidad administrativa, ¿ellos quiénes son? ¿Quiénes serían? A nivel del proyecto, únicamente rastrearíamos los datos de la autoridad pública, el financiador
y el proveedor o contratista. En el caso de la entidad administrativa o de la entidad de adquisiciones, los podemos distinguir o podremos compartir mayores detalles en la plantilla del EDKMX a nivel del proyecto, o es decir, en esta plantilla únicamente serían estos tres. No ponemos ninguna información ahí, ¿verdad? Es correcto. Okay, lo dejaremos vacío y lo rastrearíamos a nivel de la contratación. Gracias. De acuerdo, no de nada. Bueno, pues si no existiera algún otro comentario, alguna otra duda, pasaríamos a la siguiente plantilla, que es la plantilla de mapeo de datos EDKMX. Comentarles en términos generales, pues la información a nivel del proyecto pues es menor a la información que se proporciona a nivel de la contratación, porque bueno, pues una contratación tiene diferentes etapas, 5 etapas que la constituyen. Entonces, pues esas etapas pues proporcionan mayores detalles sobre quién participó, cómo se adjudicó, cuáles fueron los tiempos, cuáles fueron los plazos para la ejecución, etcétera, ¿no? Y bueno, pues viendo ahora sí la plantilla del EDKMX, que también ya les hemos compartido, tiene también una pestaña de resumen que la podremos apreciar. Y bueno, pues también les hemos colocado los pasos para completar la plantilla. En este caso son 2 pasos más, 2 pasos adicionales, porque bueno, esta plantilla al ser más extensa, bueno, pues tratamos también de integrar un esquema y de poder distinguir de manera más adecuada cuáles son los documentos que se generan. Comenzaré con los pasos. El primero de ellos es leer la pestaña de resumen de la misma manera que la otra, para conocer cuáles son las celdas y pestañas que debemos relacionar y para acceder a enlaces que proporcionan información relevante del estándar, ¿no? Tenemos aquí también los pasos y bueno, pues también podremos acceder a la documentación, ¿no? Aquí tenemos un hipervínculo. También, bueno, en la siguiente pestaña, que se refiere al esquema, podrán conocer cómo se encuentra estructurado el documento. Esta pestaña de resumen y de esquema son únicamente ilustrativas. Y bueno, tenemos aquí en la pestaña de esquema cómo es que está constituido este documento, ¿no? En este caso, pues tenemos la pestaña de documentos y nos proporciona una breve introducción de qué contiene esta pestaña de documentos. Y nos dice, en esta sección se presentan los documentos que se encuentran disponibles para ser registrados en el sistema de captura de contrataciones abiertas, el sistema que les hemos compartido, y los documentos a publicar deberán ser relacionados con los que se enlisten aquí. Es decir, nos dice qué documentos se pueden registrar y nosotros debemos de identificar con cuáles de ellos contamos, ¿no? Luego tenemos la pestaña de sistemas, que en esta pestaña, fuente 1 sistemas, deberemos de enlistar los sistemas y o documentos donde se encuentra almacenada la información de las contrataciones. Luego tenemos la pestaña de campos, que es donde podremos colocar los campos obtenidos de los sistemas o documentos. Y luego ya vienen las etapas de un procedimiento de contratación, que bueno, aquí tenemos pues una adicional, que es la general, que bueno, pues prácticamente nos da detalles del comprador, algunos metadatos, que bueno, pues es información que generalmente no se cuenta si es que tienen un expediente físico, y también procesos relacionados en caso de que este procedimiento de contratación venga de un procedimiento anterior, ya sea porque el anterior se declaró como desierto o porque no tuvo la suficiente participación de proveedores, pues podríamos pues decir que viene de un procedimiento anterior, ¿no? Bueno, no en todos los casos lo podremos tener, toda esta información. Sin embargo, la información del comprador pues se refiere al municipio, al gobierno o a la institución que representan. También tendremos un identificador principal, identificadores adicionales que ya los hemos comentado, el domicilio, el punto de contacto. También contamos con puntos de contacto adicionales, que bueno, también son opcionales en caso de que tengan más de un punto de contacto para el actor que se está haciendo referencia. Y también información sobre si esta institución o este actor que estamos registrando pertenece a alguna institución en un nivel más alto, ¿no?
Por ejemplo, cuando hablamos de unidades administrativas o de secretarías que pertenecen al propio municipio, pues podemos decir que esa secretaría o ese departamento, unidad o área, pues es miembro del municipio, ¿no? Esto para hacer distinción y pues poder relacionar su información. En la pestaña de planeación podremos encontrar datos generales acerca de la planeación, como es la justificación de por qué estamos realizando esta contratación, y también proporcionaremos información de las diferentes unidades administrativas que participan, las cuales son las unidades administrativas requirentes, contratantes y las responsables de la ejecución del contrato. Aquí, bueno, le voy a dar un poquito más de zoom. Y para estas tres unidades administrativas, como las estamos viendo también como un actor, pues también tendríamos que indicar su identificador principal, domicilio, punto de contacto, ¿no? Que son los datos más relevantes de los actores involucrados. En caso de que ustedes realicen solicitud de cotizaciones, podrán proporcionar también información en esta etapa de planeación. También podrán proporcionar información de las cotizaciones que nos hacen llegar los posibles proveedores, información también del presupuesto, el desglose detallado del presupuesto y las líneas presupuestarias, que las líneas presupuestarias pues son más que nada datos de identificación de la entidad o de la institución que estamos representando, de las partidas y de dónde proviene ese presupuesto. Y luego tenemos también detalles del actor fuente o financiador, que bueno, es visto también como un actor, una sección de documentos y una sección de hitos. En la pestaña de licitación también tendremos datos generales, detalles de la organización cuyo presupuesto se utilizará para hacer la adquisición de bienes, los ítems licitados, sobre las juntas de aclaraciones, sobre detalles de los licitantes, documentos, hitos y modificaciones. En adjudicación tendremos datos generales de la adjudicación, datos acerca de los proveedores, que bueno, pues vistos también como un actor activo en una contratación, acerca de los ítems adjudicados, documentos y modificaciones de la adjudicación. En la etapa de contrato también tendremos datos generales del contrato, como el título, el objeto, el valor del contrato, la fecha de firma, etcétera. Luego tenemos los ítems que estamos contratando. Podemos proporcionar también información de las garantías, de los documentos y modificaciones si es que se hubiera generado alguna modificación al respecto del contrato. Y por último tenemos la ejecución, que bueno, en esta etapa de ejecución no tenemos como tal datos generales, sino únicamente el estatus de la ejecución, las transacciones, donde tendremos que proporcionar datos de la transacción, datos generales como el monto, la moneda, el medio por el cual se realizó la transacción y detalles del pagador y del beneficiario, así como hitos y documentos. Y bueno, pues ese es prácticamente el contenido de esta pestaña de esquema, que es meramente ilustrativa. Y bueno, pues ustedes podrían orientarse por medio de esta pestaña para conocer qué información podrán encontrar en cada una de las pestañas. Veo aquí la mano levantada del maestro Cosme. Adelante, por favor. Licenciado Leonayo, de nuevo, buenas tardes, buenos días, perdón. Aquí en esta parte de licitación de adjudicación, mi duda es, le planteo yo en algún momento, lo estamos haciendo así, como son, el proyecto comprende contrataciones que han sido por adjudicación, entonces, en la parte de licitación, mi duda es, repetimos los datos que utilicemos en la adjudicación, los repetimos en la parte de licitación. Obviamente, entiendo yo, pues, que aunque se repitan, al final de cuentas, nuestro proceso es adjudicación. ¿Sería así la lógica? Ok, bueno, tendríamos que tener claro que estas 5 etapas que van de la planeación, licitación, adjudicación, contrato y ejecución aplican para cualquier método de contratación, independientemente si se trata de una licitación pública, invitación restringida o una adjudicación directa. En ese sentido, en la etapa de planeación pues ya vimos que nos da
razón del presupuesto más que nada y quiénes son las unidades administrativas que están solicitando el bien o servicio, ¿no? O la obra pública. En la etapa de licitación, esta etapa de licitación se refiere al proceso que nosotros vamos a tener para elegir al proveedor. Es decir, si nosotros vamos a hacer una adjudicación directa, pues cómo vamos a invitar a los proveedores, qué tiempo les vamos a dar para que presenten sus propuestas, datos generales de la contratación como el monto mínimo y el monto máximo que se puede ejercer, si se trata de una licitación, podremos indicar también, o si se trata de una adjudicación, son datos generales de la contratación, no se refiere específicamente a una licitación pública. En comparativo con la etapa de adjudicación, en la etapa de adjudicación, ahí sí ya va la información específica del proveedor que quedó adjudicado, y también en los datos generales pues podemos ver cuál es el periodo de la adjudicación, cuándo se adjudicó, y bueno, son datos generales sobre la adjudicación. En la cuarta etapa, en la etapa de contrato, ahí ya vienen los detalles del contrato, también el periodo del contrato, el monto del contrato, el identificador del contrato, la fecha de firma del contrato. Y bueno, pues es distinta la información en cada una de las etapas, eso es lo que quiero dar a entender. Y en la etapa de ejecución, pues prácticamente nada más son las transacciones y en qué estatus se encuentra la ejecución de la contratación. Entonces, esta información de estas 5 etapas, pues aplicaría para cualquier método de contratación, sea licitación, adjudicación o invitación restringida. No sé si con esto haya resuelto su duda. No, de hecho no. Como tú sabes, la legislación local pues obviamente es distinta, ese es el punto que estamos tratando de hacer, de estandarizar. Mira, nosotros como tal, en función de nuestra legislación local, cuando hay una adjudicación, obviamente se genera una, ¿por qué? Te voy a hacer algo descriptivo para que tú me entiendas, por qué se dictamina la adjudicación, el acta de cesión y el acto de fallo de la adjudicación. Esos 3 documentos, que es un dictamen de adjudicación, acta de cesión y acta de fallo, es lo único que tengo con respecto a la adjudicación. Previo a eso, no hay, digamos, una reunión o algo que como tal defina el proceso de la adjudicación, entonces, porque la ley así no lo permite. Entonces, por ejemplo, cuando dice junta de aclaraciones, al final de cuentas, mi sentido común es que quizás mi equivalente sería mi dictamen de adjudicación, el por qué se adjudica la obra, luego el acta de cesión y el acta de fallo cuando ya ahí, en una reunión, se define, primero se define por qué, si la obra se adjudica o no, después, quién queda como contratista. Entonces, por ejemplo, entiendo que es entonces el momento en el cual se define que la obra sea de adjudicación, entraría acá en esta parte de licitación y el acta de fallo entraría en la parte de adjudicación, ¿es correcto? O sea, es decir, digo, pero por lo mismo, no tengo ya, como tú comentabas algo, un previo al fallo a quién se le adjudica, no tengo eso, tengo nada más mi dictamen de adjudicación de la obra, tengo mi acta de cesión y mi acta de fallo. Entonces, ahí, por ejemplo, mi pregunta es si mi dictamen de adjudicación de la obra, o sea, que esa obra se acordó en el Comité de Obra Pública Municipal que se adjudique, eso iría en licitación, supongo, y lo demás, el acta de gestión y el acta de fallo de a quien se adjudica, iría en la parte de adjudicación, ¿es correcto? Sí, la parte de la adjudicación, como lo comenta, sí iría en la etapa de adjudicación. Sin embargo, pues habría que, bueno, consultarle en ese momento si es que pues existe alguna documentación, algún documento en donde ustedes especifiquen, pues este va a ser el periodo que nosotros vamos a tomar para poder realizar nuestra adjudicación. Este va a ser el monto que nosotros vamos a tener para poder realizar nuestra adjudicación. Estas van a ser las bases para poder adjudicar a un proveedor, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener ese proveedor? Si ustedes no cuentan con esa documentación, si no tienen nada de documentación anterior a esto, anterior al fallo o la adjudicación, pues podrían indicárnoslo así, pero bueno, generalmente en todas las contrataciones que se generan en México,
existe documentación acerca de estas cuestiones que le he comentado. No sé si aquí mi compañero Carlos o Ramiro quisieran ampliar más la documentación. Entiendo lo siguiente, quería complementar. Entonces, entiendo la parte de licitación que es mi parte descriptiva de previo a quien adjudico, entiendo, por ejemplo, entonces iría mi dictamen de adjudicación de la obra, o sea, por qué se adjudica esa obra en esa licitación y cuáles serían las características y condiciones para que el contratista pueda hacer el adjudicado, ¿es correcto? Eso sería licitación. Serían los requerimientos mínimos a cumplir por parte del proveedor previo a la adjudicación. Es decir, el proceso se llama licitación, pero lo comprendamos desde un concepto de un estándar internacional. No es porque sea una adjudicación tal cual. Entonces, es el proceso previo para que se firme un contrato. Entonces, todos los requerimientos mínimos que debe de cubrir una adjudicación directa, el proveedor debe de cumplir estos requerimientos, estos tiempos, este presupuesto, toda la planeación previa a una adjudicación. Es hoy. Mi documento denominado dictamen de adjudicación es prácticamente eso, solo que es un solo documento. Es decir, no hay varios documentos donde se expida, es uno solo donde al final de cuentas cita, o sea, cita a la Ley de Obra Pública del Estado para eso. Es decir, El fundamento. Exactamente. La cita como fundamento y ahí viene una motivación, obviamente, y ya en ese sentido, pues ya, de ahí ya pasa a generar una sesión y ya después se da el acta de fallo. Es decir, en esta parte, por eso, como es un documento ejecutivo, por así decirlo, donde nada más citamos a la ley, mi duda es, ahí, por ejemplo, ¿puedo citarlo? No tengo que citar la ley, ¿es correcto? Nada más con citar este dictamen de adjudicación sería suficiente en la parte de licitación. Pero ahí tengo una duda, o sea, ¿cómo se enteran los posibles proveedores de que existe una licitación donde a lo mejor ya el monto es tal, donde tienen cómo saben ellos el periodo para poder hacer llegar sus propuestas? ¿Cómo saben ellos a quién se las deben de llegar? ¿Por qué medios se los tienen que hacer llegar, ¿no? O sea, es información que debe de existir, ¿no? Porque pues un proveedor no llega y pues propone pues realizar alguna obra así, ¿no? De la nada, ¿no? O sea, debe de existir alguna información que está almacenada en algún sistema o en algún documento que ustedes generen previo al dictamen de la adjudicación donde se establezcan estas pautas. Porque, bueno, pues no puede estar así como en el aire, ¿no? Que pues un proveedor llegue y, bueno, pues yo no tengo nada no existen requisitos previos para que yo pueda participar, entonces yo llego y pongo mi propuesta ahí en la mesa, o sea, sí tiene que existir alguna documentación donde ustedes hay una invitación, reflejen esa información. Sí, yo creo que, bueno, la legislación local, especialmente bajo propuesta de en este caso, direcciones o secretarías de obra pública, les da la facultad de crear una propuesta de 3 para poder adjudicar, pero ya esa propuesta de esa entidad, o sea, de la Secretaría de Obra Pública, ¿no? No es algo que se publique, o sea, eso también es muy importante. Se publican las licitaciones, ¿no? Y se tiene el tema del Compranet, y siempre pero cuando hay licitación, en la parte de adjudicación la ley es clara. Entonces, a consideración de la Secretaría de Obra Pública o de la Dirección de Obra Pública del Estado, hace una propuesta 3, hacen precisamente ya después del acta de sesión y ya. El mecanismo no está descrito. Ese es el punto, no hay un papel de descripción de eso. O sea, se cita la ley y la ley en ese otorgamiento de facultades probablemente dice, bueno, ya dijiste tus 3, ¿por qué? Porque cuenta, por ejemplo, un criterio es su capital contable, ¿no? Que sea lo correspondientemente amplia, tal vez la empresa, para generar una fianza, etcétera, etcétera. Entonces dice ya la Secretaría de Obra Pública, mira, nosotros tenemos estos expedientes de esas constructoras, y estas 3 o estas 4 precisamente son las que cumplen los requisitos. Manda la propuesta y ya después se hace el acta de sesión y después, bueno, se genera la sesión y ahí en la sesión el acta de fallo. Previo a que el dictamen de la adjudicación diga que el contratista debe tener ciertas características, etcétera, etcétera. Ya, porque recordemos que quien dictamina la adjudicación de obra es el Comité de Obra Pública.
municipal, donde la Secretaría de Obra Pública o la Dirección de Obra Pública es parte de ese comité. Entonces el comité dice, mira, esta obra se va a adjudicar, entonces ya se la manda a la Dirección de Obra Pública o Secretaría de Obra Pública y dice, mira, aquí está los expedientes que tienes de empresas que consideran estos criterios, de ahí va a salir a quien se adjudique. Entonces, la legislación le permite o le da esa facultad precisamente a la entidad ejecutora de la obra pública para poder hacer su propuesta. No es que la abra y diga a alguien a lo lejos, alguien dentro del estado fuera, oye, yo cuento con eso, yo voy, no. Ya la entidad ejecutora tiene, entiendo yo, conocimientos de empresas que cumplan con eso y ahí es donde genera la propuesta. Entonces, perdón, ¿se les hace una invitación? Supongo que sí, a esos tres que ellos consideran. Esa invitación, perdón, esa invitación es un documento, ¿no? Que se les remite ya sea de manera física o no digital. En mis expedientes no, ellos no, bueno, no, a ese punto no hemos llegado. Tengo todo lo demás, pero es que no me consta que haya un documento de invitación. Okay. Por eso era mi duda. Sí, Sí. entiendo que si hay un documento de invitación, entonces ese sería el documento que permita, obviamente, ya cubrir, ¿no? Ah, ya me invitaron, ¿no? A eso entiendo. Ok, bueno, también aquí Ramiro tenía la mano levantada y luego José Antonio Matos. No sé si quieran comentar algo en ese orden, Ramiro. Sí, era más o menos lo que había preguntado Elio. O sea, yo creo que sí debe haber algún documento, maestro Cosme, donde haga constar justo esa fase previa, ¿no? O sea, entiendo todo lo que explicaste, pero o sea, creo que sí debe obrar dentro de sus archivos algún documento en donde se motive por qué se necesita cierta obra y por qué se tiene que llevar a través de alguna adjudicación, ¿no? O sea, antes de que Sí, llegue al comité se determine. ese es el documento de dictaminación de adjudicación, de dictamen de adjudicación, ese es correcto, ese documento lo tenemos. Vi conectado ahí el ingeniero, bueno, del área de obra pública de Tuxtla Gutiérrez, no sé si me puede hacer fuerte en esto, porque en ese proceso de las entidades ejecutoras mandan invitación, esa parte todavía no he podido aterrizarla con mi área. Por favor, Matos. Bueno. Sí, por favor, tiene la mano levantada, pero no. Ahí está, listo, a ver. Sí, en ese caso del que comenta el maestro Cosme, la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas contempla dos formas para adjudicar las obras. O sea, contempla tres procesos de tratación de la obra pública, que es adjudicación directa, que es invitación restringida y que es licitación pública. En el caso de la adjudicación directa, en cualquiera de los tres casos, hay montos establecidos en la ley de ingresos dentro de los que se puede hacer cualquiera de los procedimientos. Cuando una obra por su monto cae en el procedimiento de adjudicación directa, contempla dos procedimientos. Uno es presentarle el presupuesto y el proyecto a la empresa y ellos aceptan ejecutar la obra y así se le propone al comité para que dictamine que se le adjudique a esa empresa la obra. La otra es solicitarle a la empresa que presente una propuesta, se le hace llegar el proyecto, ellos presentan su propuesta económica, igual se le solicita o se le presenta al comité para que el comité de obra pública dictamine la adjudicación de la obra. Son las dos formas. No hay invitaciones a más empresas, no, o sea, no es un proceso muy simple y rápido que no viene contemplado dentro del estándar, que eso era lo que la vez pasada ya les había yo comentado ahí al licenciado Leonaí, que esa parte sí, igual a mí también me queda la duda. Hay algunos documentos que de plano no se generan en cuanto a la licitación. Entonces es algo totalmente independiente de la licitación, que si comparte datos, la invitación restringida y la licitación pública. Prácticamente es lo mismo, pero en el caso de la
de la adjudicación directa, no. Y de hecho la ley de obra pública contempla otro tipo de contratación, que es la orden de trabajo, que es todavía un proceso más simplificado que la adjudicación directa. De hecho, ahí se firma un contrato, no hay garantías porque son por montos muy pequeños o porque la obra no supere los 15 días de periodo de ejecución, que tampoco contempla el estándar ese tipo de contrataciones. Yo por eso les comentaba que aquí, independientemente de que querramos entrar al estándar, sí habría que adecuar las legislaciones locales al estándar en esos dos tipos de contratación específicamente. Pues ahí es donde no podemos cumplir con el estándar. Sí, de hecho, sí, aquí que está presente Ramiro, recuerdo que es alguna de las recomendaciones que se hicieron. Alguna de las recomendaciones que hizo México Evalúa y que se les compartieron es justamente esta área de oportunidad para incidir desde lo local en el ámbito legislativo, cómo llevar, adoptar estos estándares a través de la legislación. No sé, Ramiro, si quieres comentar al respecto y recordarnos esta recomendación que se hizo en el marco del Consejo Impulsor. Claro, sin ningún problema, Carlos. Justo es que a partir de la experiencia que tienen todos ustedes como implementadores y como practicantes justo del desarrollo y ejecución de la obra pública, pues se abran los espacios junto con las redes locales para tratar de elaborar, ¿no? un borrador, una propuesta de iniciativa de ley que pueda contemplar toda experiencia y este conocimiento que ustedes tienen y que estén enfocadas en justo mejorar la apertura de estos contratos, la transparencia de los mismos. Y pues bueno, esa es una de las recomendaciones, ¿no? Pero pues al final, atendiendo la consulta del maestro Cosme, o sea, no sé, entonces ahí en qué situación se quedaría, justo a partir de lo que nos ha comentado también el maestro Matus. No sé si cuál sería el desenlace que tendría. Yo creo, no sé si alguna constancia o documento, si todavía pudieran escarbar por ahí, Cosme, en el sentido de... ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí. Por eso era mi duda. O sea, yo lo que tengo como documento previo a mi acta de decisión y mi acta de fallo de la adjudicación directa es el dictamen de adjudicación por parte del comité. Es decir, cuando el comité ya define que la obra se hace por adjudicación. Esa parte y ya a la sesión es la que no tengo porque no tenemos invitaciones. Como ya la empresa le presenta y esa parte es la que no, porque lo que se presenta ya en el acta de sesión es precisamente la empresa que cumple con los requisitos, tal, pum, y se da el fallo. Porque pues obviamente derivado de los montos de la ley del Estado. Digamos, esa parte es la que le da facultad, entiendo yo, esa es mi duda. Le quería yo consultar también al ingeniero Matos, a la unidad ejecutora, es decir, a la Secretaría de Obra Pública Municipal, para decir, mira, nosotros tenemos estas empresas identificadas, esta cumple, se le presenta ya, te avientas, bueno, no aceptas este proyecto, ¿no? Pues sí, acepto, sí cubrimos nuestro capital contable, entonces ya se presenta en el acta, perdón, en la sesión para que ya sea adjudicada. Esa nube, ¿cómo la suplimos? O sea, por eso mi duda era si nos quedamos así, o sea, ya el ingeniero Matos creo que nos confirmó ahí también, ese es un caso. El proyecto que presentamos es de adjudicación directa, de un contratista. Yo lo que les propongo, justo es un caso bastante específico y que se atiende a partir de la legislación del Estado de Chiapas. ¿Por qué no los del Consejo Impulsor justo buscamos a OCP y les planteamos esta situación, Carlos, Helio, para que nos pueda dar una salida, ¿no? O sea, justo explicarle la situación de Chiapas y que ya ellos nos puedan dar una salida para no, quizás ahora te damos una respuesta que no es la correcta, entonces creo que lo mejor sería consultarles, ¿no? Y ya en esta semana buscar darte una respuesta. No sé qué opinan, claro. Carlos.
Yo estoy medio, el ingeniero Matos está. Por ahí yo proponía cuando se usa el sistema de captura para los archivos JSON, y yo me imagino que ese archivo nace de un mapeo previo. Ahí ya se capturó, en el caso nuestro, ya capturamos toda la documentación con la que se cuenta de los cinco contratos que componen nuestro proyecto. No sé si se pudiera hacer de forma inversa y obtener ahí nuestro mapeo de esos archivos JSON. Eso es con lo que se cuenta de acuerdo a nuestra legislación. O sea, ahí están todos los documentos, ahí los pueden revisar. Y ahí pudieran como tratar de dilucidar esa parte de las adjudicaciones directas. Ahí están todos los documentos que se generan durante el proceso de la contratación por adjudicación directa. Pero pues, no sé si sería posible hacer eso. Ok, aquí, bueno, creo que ya ese es otro tema. O sea, bueno, ahorita con los mapeos, lo único o el fin específico que tiene es identificar dónde está esta información. En este caso específico que nos presentaba el maestro Cosme, pues lo que refiere es que no tiene documentación previa al fallo, que el primer documento que generan pues es este dictamen de adjudicación, que por lo que explicó hace unos momentos entendí es donde vienen pues esas descripciones, esos detalles acerca de cómo se va a adjudicar y cuáles van a ser los requisitos que tenga el proveedor. Esa información podría servir para completar la información de la etapa de licitación. Cuando ya se hace el acto de fallo, ahí ya, pues ahí ya podrían aportar información a la etapa de adjudicación. Este documento de mapeo es únicamente para identificar las fuentes de información. Cuando ustedes registren la información ya directamente en el sistema de captura, los archivos JSON nosotros los vamos a descargar. No es necesario que ustedes los generen, no es necesario que ustedes por medio de algún sistema, de algún otro medio electrónico los puedan generar o algo. No es necesario, únicamente con que nos den aviso de que han realizado la captura, nosotros los podemos descargar y compartirlos a Open Contracting. Esto ya lo hicimos. Entonces, pues podría decirse que ya está saldada esa parte. Lo único que estamos haciendo mención actualmente y el objetivo de esta sesión es poderles explicar cómo cumplir con este entregable de los dos mapeos del ETCA MX y el ETCAPI, perdón, para que pues no se quede ahí vacío pues información. La fecha límite, recordar lo que comentaba mi compañero Carlos, es el 31 de marzo, para que ustedes nos puedan hacer llegar estos mapeos. En caso de que no nos lleguen estos mapeos, pues se cerrará la implementación de este reto, teniendo ahí como pues un asterisco para cada implementador que no haya cumplido con la entrega de estos materiales, ¿no? Bueno, pues no sé si fui claro, las etapas ya han pasado. Primero pues se tuvo este mapeo de datos, luego se tuvo la captura de información y bueno, pues actualmente ya estamos al cierre y tratando de ayudarles para que puedan cumplir con estos entregables. Veía por ahí una mano levantada también. Adelante. Sí, soy yo de nuevo, iniciado yo. Entonces, el punto de acuerdo sería, me permiten, o sea, trabajo nada más, mapeo nada más este dictamen de adjudicación en la parte de licitación y ya lo demás me voy hacia la etapa de adjudicación. O sea, el punto de acuerdo es válido que yo lo mapee ahí, ¿no? Por su contenido que nos hacía mención de que es información previa a adjudicarlo, sí, sería la información de la licitación. En caso de que también tuviera información de la planeación, es decir, del presupuesto en algún expediente documental, en algún sistema o alguna referencia que tenga, podría también compartir información en la etapa de planeación. Ok, muy amable. Gracias, así quedó. Perfecto. Pues me parece que no hay más comentarios. Estábamos en el paso número 2 de la presentación, donde hablábamos de que pudiéramos explorar la pestaña esquema. Y a partir del siguiente paso, bueno, el siguiente paso es identificar en la pestaña de documentos cuáles son los que nosotros generamos en función de los métodos de contratación. Aquí voy a pasar a la pestaña de documentos. Tenemos todos los documentos que existen de este estándar en la columna, de la columna A a la columna D.
nos aparecen divididos por etapas. En la etapa de planeación vamos a tener todos estos documentos, que son 9 documentos que podrían relacionarse a la etapa de planeación, y tenemos también su descripción de cada uno de ellos. Luego viene la etapa de licitación, qué documentos podríamos generar o se tienen distinguidos por parte de los creadores de este estándar. Tenemos aquí también cierta cantidad de documentos para la etapa de licitación, igual con su código según el estándar, con su nombre según el estándar y con su descripción. Lo mismo ocurre para la etapa de adjudicación, para la etapa de contrato y para la etapa de ejecución. En la etapa y luego a la derecha tenemos los métodos de contratación, que aquí es donde ustedes tendrían que indicar, por ejemplo, si están hablando de una adjudicación directa, como es lo que comentábamos hace un momento, en caso de que se trate, por ejemplo, de la adjudicación directa, tendríamos que ver si en la adjudicación directa generamos un aviso de audiencia pública. En caso de que no, pues omitiríamos registrar información. Tendríamos que ver si en la adjudicación directa tenemos un estudio de factibilidad. En caso de que no, lo dejamos vacío. Tendríamos que ver si en la adjudicación directa de este proyecto se generó estudios de impacto urbano y ambiental. Si se generaron, en este caso, pues podríamos indicar aquí en la columna G cuál es el nombre del documento, en este caso, que ustedes tienen. A lo mejor y no se llama estudios de impacto urbano y ambiental, sino se llama estudios o impacto urbano, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que tenga un nombre distinto, es a lo que me quiero referir. Y luego pueden colocar una descripción de cuál es el contenido de ese documento, ¿no? Y bueno, pues tendrán que ir viendo documento a documento si es que se genera para cada una de los métodos de contratación que ustedes van a publicar. Si ustedes solo van a publicar mediante adjudicación directa, pues tendrían que hacer esa pues relación que exista entre la adjudicación directa y todos los documentos que existen en el estándar, colocando aquí los nombres que ustedes manejan en su documentación y una descripción breve de cuál es su contenido. Y aquí, pues esto nos permitirá pues conocer, ¿no? Si ustedes van a publicar procedimientos de proyectos que están relacionados a procedimientos de licitación pública, pues conocer que para la licitación pública ustedes generan, no sé, 10 documentos y esos 10 documentos tendrían que estar publicados, ¿no? Si ustedes para la adjudicación directa generan 3 o 4 documentos, pues esos 4 documentos tendrán que estar registrados, ¿no? Esto es para lo que nos sirve esta pestaña de documentos. La siguiente pestaña, o el paso número 4, es registrar en la pestaña Fuente 1 Sistemas el nombre y detalles de los sistemas o expedientes documentales donde se encuentran sus datos. A lo que se refiere es que podamos registrar aquí ya mayores detalles de esos documentos, como lo hacíamos también en la plantilla EDCAPI, es decir, el nombre corto, el nombre largo del sistema, si es que es un sistema, pues el proveedor, una URL a la documentación, si es software libre, o también una columna para identificar la unidad responsable y las etapas de planeación que integran un procedimiento de contratación. Por ejemplo, si hablamos del contrato, pues el contrato solo nos proporcionará información de la etapa de contrato y a lo mejor de la implementación financiera, ¿no? Donde se establezca cuándo se harán los pagos, ¿no? Si hablamos de un documento de convocatoria, pues el documento de convocatoria a lo mejor nos proporciona información de la planeación un poco y de la licitación, ¿no? Y también cuándo se podrá adjudicar ese procedimiento de contratación. Tenemos que identificar por cada documento qué información, a qué etapas nos podría servir. Y luego tenemos también otras 3 columnas. La primera es que si existe un historial de versiones de estos documentos. Si es que no existe, pues podremos indicar que no aplica. También si existen documentos disponibles digitalizados, tendremos que indicar si sí o no existen en su versión digital. Y por último, si existen APIs o alguna forma donde se pueda publicar esta información. En este caso, si ustedes tienen expedientes físicos, si no cuentan con algún sistema, pues podrán indicar también que no aplica. Ese sería el siguiente paso, el paso número 3, registrar todos los documentos o sistemas. Y luego ya pasaríamos a la siguiente acción, que es leer cada una de las pestañas o de las variables que aparecen en las pestañas de la EDCA 0 hasta la EDCA 5. Me voy a ir, por ejemplo, a la licitación. En la licitación, pues nos está pidiendo un identificador de la licitación, que bueno, pues se refiere a un identificador
de este procedimiento de contratación. Si es que ustedes tienen un identificador consecutivo del procedimiento de contratación, pues podrán registrarlo o relacionarlo aquí, identificando de qué expediente documental proviene. También el título de la licitación o título de la contratación, descripción de la licitación o contratación, el estatus de la licitación, el valor estimado, en este caso, el valor máximo, el valor mínimo, y aquí los campos que veíamos, pues por ejemplo son cuál fue el método de contratación, según la lista de códigos del estándar, que bueno, pues es abierta, cerrada o selectiva. En el campo detalles del método de contratación, ahí sí podremos especificar si se trata de una licitación pública, si se trata de una adjudicación, es decir, los términos que a nivel nacional se manejan, una justificación de por qué se eligió ese método de contratación, cuál es la categoría de contratación, si es que son bienes, obras, servicios, los criterios para poder adjudicar, cuál fue el método de presentación de las propuestas, cuáles fueron los detalles del método de presentación de las propuestas, si es que fue vía electrónica, si es que fue presencial, etcétera, cuál es el periodo de la licitación, el periodo donde podrán los posibles proveedores enviar sus propuestas, el periodo para poder hacer solicitudes de declaraciones, si es que hubo nuevas solicitudes de aclaración, cuáles son los criterios de elegibilidad, el periodo de adjudicación y evaluación de las propuestas, el periodo del contrato, todo esto que se define generalmente en la convocatoria, o si es que no existe una convocatoria, pues a lo mejor ya existe un documento donde se establezcan pues estas bases para llevar a cabo el procedimiento de contratación. Entonces, si nosotros identificamos, por ejemplo, un identificador de la licitación, pues podemos registrarlo. Imaginemos que está dentro de nuestra convocatoria, entonces lo que tendríamos que hacer es ir directamente a la fuente 2 campos y registrar que se encuentra en nuestro documento de convocatoria. Registramos el documento convocatoria, indicamos en qué sección o tabla se encuentra, indicamos cómo se llama el campo en nuestro documento, que en este caso es identificador de la convocatoria, ponemos un ejemplo que es opcional, ponemos una descripción, el tipo de dato y alguna nota sobre la calidad de los datos, si es que tenemos alguna cosa que apreciar o dar a conocer. Y bueno, pues hasta aquí sería la parte que llenaríamos de esta pestaña. Y ya que lo hemos, registrado, procedemos aquí, regresamos ahora hacia la pestaña de licitación o cualquiera de las 6 pestañas que aparecen y seleccionamos el valor de esta lista de códigos que se despliega. En este caso, tenemos que es el encabezado de la convocatoria, título de la convocatoria, lo seleccionamos y tendremos que esperar unos momentos para que nos pueda traer también el ejemplo, ¿no? Este es básicamente los pasos a seguir. Una vez que hemos registrado los campos en campos, los datos, en la pestaña fuente 2 campos, los relacionamos a cada una de las pestañas que integran la plantilla del EDCA MX, ¿no? Que van desde de la EDCA 0 general hasta la EDCA 5 ejecución. Y bueno, pues finalmente tenemos unas consideraciones también para poder llenar esta plantilla de mapeo. Son similares a las que tenemos para la plantilla EDCAPI, que no es requisito indispensable relacionar todos los campos del estándar, sino solo los que se encuentren en su sistema o expediente. Ya conocíamos también ahorita lo que nos comentaban, que no existe a lo mejor documentación o no existen pues mayores campos dentro de una adjudicación directa. En el caso del implementador que nos hacía referencia, pues en su caso pues será mínima la información que puedan relacionar en estas plantillas de mapeo. Luego tenemos la siguiente consideración, la 2, que todas las etapas de un procedimiento de contratación se aplican para cualquier método de contratación, ¿no? Es decir, la licitación pública, la invitación restringida y la adjudicación directa, que son los métodos más utilizados en México, pues tendrían que cubrir todas las etapas, ¿no? del procedimiento de contratación, que van desde la EDCA 0 general hasta la EDCA 5 ejecución.
Luego tenemos otra consideración que refiere que los datos que se registren en la plantilla pueden ser ficticios para no exponer datos personales. Ya hablábamos de esto también, de los datos de contacto, por ejemplo, el nombre, el correo electrónico, el teléfono, etcétera, pueden ser datos ficticios. Y luego tenemos una cuarta consideración que se debe de tomar como ejemplo una contratación de la que se haya generado mayor documentación o que esté completa. Por ejemplo, si ustedes para el proyecto que están postulados o los proyectos que están postulados, a lo mejor ya tienen identificada alguna contratación terminada y a lo mejor las otras están en proceso, pues utilizarán esta contratación que está terminada para poder hacer el ejercicio de mapeo. Finalmente tenemos el campo, que el campo cargo solo se deberá relacionar cuando se trate de las variables relacionadas a los servidores públicos asistentes a las juntas de declaraciones. Esto, bueno, es un detalle que hemos visto en muchas ocasiones, que el campo pues lo registran, sin embargo este solo aplica a los servidores públicos que asisten a juntas de declaraciones. Y bueno, pues básicamente eso sería todo. No sé si en este momento tuvieran alguna duda al respecto de la implementación, ya sea pues lo que comentaba mi compañero Carlos acerca del cierre de la implementación, del evento de presentación, de las fechas límites, o en específico sobre el entregable de mapeo. Si es que tuvieran alguna duda o comentario, pues este sería el momento para que pudieran levantar la mano o encender su micrófono y comentarlo. Buenos días o tardes allá, creo que con ustedes. Mi nombre es Vanessa Fernández y estoy en representación de la Dirección General de Transparencia del Ayuntamiento de Tijuana. Y tengo una duda, no sé si me estoy adelantando, pero ¿cómo lo va a visualizar el ciudadano los datos? Es como ahorita me surgió la duda porque como veo que es mucha información, no sé si ya tienen como un proyecto o así tal cual lo estamos llenando, ellos lo van a visualizar o, bueno, esa es mi duda. Claro, bueno, pues es una duda muy general, que, bueno, sí existe una plataforma, que cabe señalar que nosotros pues nos basamos mucho en la plataforma que desarrolló el gobierno del estado de Nuevo León, la Secretaría de Infraestructura, en ese entonces, y bueno, pues nosotros tomamos como base esa plataforma de visualización, la mejoramos y, bueno, la adaptamos. Tratamos de hacer algunos ajustes ahí en la interfaz, en las mejoras, pero básicamente lo que va a poder ver el usuario, pues es, por ejemplo, cuando ustedes registran una ubicación, pues poder ver una ubicación de donde están los proyectos. Si entran al detalle, bueno, va a haber apartados generales, por ejemplo, donde estarán todas las contrataciones, donde estarán todos los proyectos, donde estarán todas las instituciones, y habrá apartados específicos donde se podrá acceder a la información de un proyecto o de una contratación. Estos perfiles, por así decirlo, pues estos perfiles están diseñados con base pues en toda la información que ustedes han proporcionado. Más adelante también ya les vamos a poder dar el acceso a este visualizador. Únicamente estamos esperando a que pues podamos completar o publicar la información ya en su mejor calidad, por así decirlo. Estamos a la espera de recibir comentarios de Open Contracting para que ellos pues nos digan si es que la información cumple con las características, y luego de ello les haremos llegar esos comentarios a ustedes para que los atiendan. Una vez que ustedes nos digan ya quedaron atendidos nuestros comentarios, ya tenemos toda la información disponible, entonces ahora sí nosotros procederemos a publicar la información. Y una vez que esté publicada, ahí también les compartiríamos el acceso para que ustedes puedan conocer y explorar sus datos, ¿no? A lo mejor, y viéndolo de manera gráfica, de manera visual, pues identifican a lo mejor que les hizo falta algo o que pueden mejorar algo. Pues eso también será algo que nos podrá servir de retroalimentación para ir mejorando cada vez más la implementación de esta iniciativa. Pero sí se tiene una plataforma. La plataforma es de código abierto y de software libre. Esto significa que pues también, pues si es que alguno de ustedes estuviera interesado en ampliar la implementación de esta iniciativa por su cuenta, que quisieran publicar todos sus proyectos, pues podrían hacer uso de esta plataforma, basándose, descargándola y también pues instalándola en sus servidores para que pues puedan dar la publicación de todos sus proyectos y de sus contrataciones. Pero sí existe una plataforma.
Ok, muchas gracias, perdón. Sí, Me para comentaron, me comentaron que en Nuevo Laredo se están guiando en la plataforma, ¿verdad? Nos sirvió como insumo para generar esta plataforma, Ok. Ajá. la plataforma de la Secretaría de Infraestructura, en ese entonces así se llamaba, la Ajá. Secretaría de Infraestructura de Nuevo León. Ok. Todavía ellos tienen una página disponible donde está esa información. Ellos como hicieron este ejercicio de publicar todos sus proyectos y todas sus contrataciones. Pero bueno, nos sirvió como base. Nosotros pues la desarrollamos con software libre y código abierto, y bueno, pues le dimos también otra identidad gráfica, añadimos otras funcionalidades. Entonces pues nos sirvió de base, pero es diferente. Sí, muy bien. Una última duda, ¿cuál es la fecha programada para que ya cerremos con lo del mapeo? Ok, les habíamos comentado que la fecha es el 31 de ¿no? marzo. Esperaríamos que pudieran hacer este ejercicio de mapeo pues en los días que restan. Por así decirlo, esto es un último esfuerzo que quisimos hacer, viendo que el mapeo de datos era el entregable que más retrasos tenía. Entonces pues esperaríamos que nos puedan hacer llegar pues estos mapeos y poderles pues validar ahí que han cumplido con el entregable. De acuerdo, muchas gracias. No, de nada. Pues no sé si alguien más tuviera un comentario, que quisiera levantar la mano o abrir su micrófono. Ok, bueno, pues les agradecemos también pues su asistencia, y bueno, les hemos pedido también por medio del chat que coloquen su nombre, su cargo, su correo electrónico y de la institución que pertenecen, esto para poder hacerles llegar la grabación, y también para poder pues compartirles la presentación que tuvimos. Adelante, Carlos. No, justamente era eso, reiterar la importancia de que nos compartan sus datos, su correo electrónico, para como manera de asistencia también les vamos a compartir esta grabación y ustedes puedan consultarla posteriormente. Reiterar nuevamente la fecha de cumplimiento o la última fecha que ya tenemos es este día viernes 31 de marzo, entonces es muy importante que nos apoyen con el cumplimiento de este entregable, el de los mapeos. Y Iresine tiene la mano levantada, por favor. Hola, muy buenas tardes. Nosotros, bueno, en el caso nosotros tenemos lo del EDCA, el mapeo, pero en mi caso mi mapeo presentaba varias como fallas, como que no enlazaba los datos, salían como en rojo, y no sé a qué se deba ese tipo de errores. De hecho, envié lo de mi mapeo y no he recibido pues cómo poder solucionar este tema. Porque pues en este caso, igual creo que un compañero lo comentó, no teníamos todos los datos, sin embargo se llenaron con los que se contaban, y de hecho creo que hay una parte del mapeo del EDCA donde tuvimos que poner como que poner directorio para poder colocar los datos en la plantilla general o la plantilla de campos, para poder llenar las demás hojas que son de planeación y en mi caso adjudicación. Pero al momento de hacer el enlace del dato que he registrado en la pestaña de campo, no se jala, no se corre, no sale como error, o sea, como sale como vacío, y sí están los datos. Entonces, ese tipo de errores, ¿cómo se pueden solventar o a qué se deberán? Por ejemplo, si yo pongo un campo tipo, en este caso, que es un dato identificador del actor, en mi caso, ¿no? Que son las siglas, ¿no? Dirección de planeación, y pongo DPL01, como que se genera el error de ese dato, porque no sé cómo registrarlo, si como registrarlo como dato tipo texto, dato string o dato tipo número. Entonces no sé si eso igual esté generando los errores al momento de jalar los datos o de tomar los datos para poder mostrarlos o registrarlos en la plantilla de la hoja de adjudicación y de planeación. Entonces, esa es mi duda. Ok, vale, pues aquí comentar, cuando se presentan estas leyendas de no válido en rojito, puede deberse
a que hayan cambiado, o sea, el nombre de los campos. Si ustedes, por ejemplo, aquí ya lo relacionaron y luego van a la pestaña de campos y le cambian aquí, no sé, en vez de convocatoria le ponen, o luego le cambian convocatoria para la licitación. Esto lo hemos visto que lo hacen muy comúnmente. Entonces, cuando ustedes regresen a la pestaña de EDCA licitación, pues les va a indicar que ese campo relacionado pues está en rojito, ¿no? Porque ya no es la misma información, no se actualiza, es una plantilla de Excel, entonces no se actualiza en automático, lo que nosotros pongamos allá no se actualiza acá, y es por eso que nos indica que es un campo no válido. También usted comentaba que pues que tardaba o que no se reflejaba inmediatamente la información. Cabe señalar que esta plantilla de EDCA MX en específico, porque la plantilla en EDCAPI no deberían de tener ninguna complicación, en esa de inmediato aparece la información. Sin embargo, en esta de que se refiere a la EDCA MX, sí existe como tal pues un retraso, ¿no? Luego de que nosotros realizamos el ejercicio de cargar aquí en esta pestaña de fuente 2 campos, perdón, la información, y nos dirigimos a las siguientes pestañas, existe un poco de desfase, aproximadamente de un minuto, un poco más, en lo que pues puede aparecer la variable en esta lista de códigos. Entonces, pues sí les pediríamos un poquito de tener paciencia, o en su caso, pues registrar primeramente todos los campos, luego de dejarlo ahí un momento, unos minutos, y después regresar a la plantilla para poder relacionarlos en las pestañas que correspondan, ¿no? Pero sí es un problema en la plantilla que ya hemos identificado y que, bueno, sin embargo, en esta implementación no pudimos mejorarla sobre la marcha, perdón, pero esperaríamos pues tenerla lista para que funcione de la misma manera que funciona la plantilla EDCAPI. No sé si con este comentario haya resuelto sus dudas. Sí, o sea, lo volveré a verificar, pero yo espero el tiempo, ¿no? Para correr y aún así como que sale invalidado. Sin embargo, pues enviaré mi mapeo y ya ustedes más individual, pues me podrían revisar cuál es el error. De acuerdo. Muchas gracias. Javier Manzano tenía la mano levantada, también no sé si. Parece que hay un micrófono ahí abierto. Cosme, a ver, Cosme creo que quiere tomar la palabra. Sí, pero iba alguien antes, no sé. Adelante, Cosme, porque creo que es Javier, pero está ocupado en una llamada. Ah, sí, una pregunta, igual, era una pregunta técnica. Ahí en el apartado de campos, hay una, en la columna de sistema, a mí me marcó en rojo lo que escribí, que es un convenio modificatorio del contrato. Entonces, no sé por qué me aparece en rojo. Es igual, o sea, está bien, nada más, me aparece en rojo, pero en la columna de sistemas, todos los demás no me marca nada, pero no sé por qué ahí me aparece. ¿De qué plantilla, perdón? ¿De qué plantilla estamos hablando? ¿De la EDCAPI o de la EDCA? EDCA. Okay. No sé si podría presentarnos su pantalla para ver el detalle. Ese lo tengo en la otra, lo tengo en la lab, lo tengo en mi lab, no lo tengo abierto acá. A ver, mira, lo tengo aquí, pero entonces dame un chance. Es que me aparece, son tres conceptos. Si quiere, en lo que puede acceder a su equipo, vemos la mano levantada ahora sí de Javier. Hola, hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, le escuchamos. Dejamos de escucharlo. El micrófono, Javier. Parece que lo perdimos. El micrófono. Javier. No, Javier, no te estamos escuchando. Está deshabilitado su micrófono. A ver.
Parece que tiene problemas técnicos. Ya está habilitado, a ver. ¿Ya está habilitado? ¿Ya me escuchan? Ahí está, sí. Ah, súper bien. Bueno, les comentaba, es que sí estoy teniendo problemas con la computadora. Les comentaba de manera rápida, antes de que se deshabilite. Ahí del mapeo hay secciones que nosotros todavía no tenemos en algunas de las obras que presentamos. ¿Por qué? Porque apenas se están generando. Otras que se generaron, se están revisando por el órgano interno. Entonces todavía... Parece que lo perdimos ahí nuevamente. Por lo que alcancé a escuchar, pues estarían como en revisión su mapeo de datos y luego nos lo harían llegar, ¿no? Y tenemos otra pregunta aquí en el chat que nos hizo llegar una persona. Norma Ruiz del ITAIP nos pregunta si el 31 de marzo es la fecha límite para la entrega del informe de resultados de la implementación del reto de apertura. La respuesta es que sí, sería la fecha límite para todos los entregables pendientes. Esto incluye los entregables que son del implementador, así como los entregables que son parte de la REDA. Vemos que también nos acompañan aquí algunos enlaces de los órganos garantes locales. Y bueno, pues también es recordarles a ustedes que en este caso, pues ya estamos cerrando el reto. Si es que ustedes tienen todavía algún entregable pendiente, como el informe de resultados, como a lo mejor el acta de instalación, a lo mejor las fichas de los participantes de su REDA, pues también les pedimos que por favor, pues la fecha límite es el próximo 31 de marzo, estamos a unos días, todavía hay un poco de tiempo, pero bueno, pues esperaremos que nos lo puedan entregar. Cabe señalar que bueno, pues cada uno de estos entregables, de todos los entregables que se han manejado en la implementación, pues ya tuvieron un periodo de entrega y de revisión, ¿no? Actualmente pues hemos venido extendiendo los tiempos, pero pues estamos todavía a la espera con esta fecha límite del 31 de marzo. Parece que ya no pudimos recuperar a Javier. No sé si existe otra duda. Cosme tiene la mano levantada, no sé si es la misma anterior o tiene alguna nueva duda. No, ya chequé el tema, licenciado, no era un tema de programación, era un tema de formato. Perfecto. Ya ingresó nuevamente Javier, a ver si tenemos oportunidad de que concluya su duda. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Gracias. Sí, la duda era lo que les había estado comentando. Hay secciones que todavía nosotros no podemos generar o llenar porque no tenemos la información. No se tiene la información porque las obras son nuevas, estamos avanzando y todavía no se generan. Cuando se generan, todavía pasa por el filtro de órgano interno de control. Entonces, hasta que no nos valida órgano interno, pues obviamente no la podemos cargar. Eso está pasando con la parte de lo financiero en cuanto a las obras que tenemos. Están señalados obviamente ahorita como dentro del mapeo que tenemos, dentro de lo que avanzamos, como algo que nos está haciendo falta. Entonces, muy probablemente no alcancemos a estar al 31 de marzo. Lo demás ya se está corrigiendo. También tenemos información que todavía no se genera porque pues, las obras están comenzando, no se tiene todavía, entonces también ahí nos están diciendo esas observaciones. Lo que se está corrigiendo pues es lo que hay incongruencia en cuanto a lo que se mapea en zona y lo que se pone en los datos. Ahí cómo vamos a operar o qué es lo que va a pasar en nuestro caso. Oye, Javier, una duda. Recuerdo, Chihuahuas tienen 4 proyectos registrados, ¿cierto? Sí. Pero 3 sí 4 proyectos. 3 están concluidos, ¿no? 3 sí se concluyeron, ¿no? No escucho nada. ¿Tú estás escuchando, Leo? No, tampoco Javier, lo escucho. no. Javier, no se está escuchando. A ver, ahí. Ya, te digo, okay. ¿Tienen 3? Sí, tenemos 4 proyectos inscritos. El relleno sanitario no se ha iniciado.
El CEDEFAM ya se concluyó. El polideportivo está avanzado y el puente también está avanzado, pero el puente termina en agosto y el polideportivo termina aproximadamente a finales de este año. Ajá. Y en función del que ya tienen, del que ya concluyeron, mencionas uno que ya está al 100% concluido. En función de eso, está al 100%, la información financiera ahorita está en órgano interno. ¿Por qué? Porque se revisa por medio de ellos que no se haya generado alguna situación anómala que se tenga que dar seguimiento desde el órgano interno. Entonces, cuando ellos nos dicen ya está, porque pasamos del proceso deliberativo, ya está listo, ya la podemos ir cargando nosotros. entonces entiendo que de los no se tiene ningún expediente completo ahorita disponible. No. El CEDEFAM está completo, pero el expediente todavía está en revisión. Ok, pues sí, no sé, vamos a ver qué pasa, digo, porque sí, por los tiempos, ya el expediente debería estar disponible para hacer este mapeo de datos, pero sí, ya. Sí, nosotros vamos a acelerar para que nos vayan liberando lo que nos vaya haciendo falta para poderlo completar lo más que se pueda de aquí al 31. Pero si en algo, yo sé que vamos a lo mejor salir con el asterisco de que nos digan, oigan, pues esto pues todavía está pendiente. No hay ningún problema, o sea, a lo mejor lo vamos a ir actualizando conforme nos vayan abriendo las fechas de actualización hasta irlos completando todos. Ok, perfecto. Ok, perfecto, sí, Javier, entiendo. A lo mejor ahí va a ser un área de oportunidad para comentar ahí al interior del ayuntamiento, porque si el proceso está un poco largo, ¿no? Se podría decir, para que ustedes puedan contar con este expediente completo y hacer un mapeo de datos, ¿no? Es que sí está un poco desfasado los procesos al interior, ¿no? Sí, así es. Ya entendí cuál es tu problemática, porque sí recuerdo el caso de Chihuahua, que de 4, 3 ya tenemos avances con conclusión en captura de datos, pero de mapeos no, entonces ya entiendo el por qué. Entonces, bueno, pero sí, pues sí, ni modo, es un tema ahí al interior de procedimientos que tiene el ayuntamiento de Chihuahua. Así es. Pues sí, lo entendemos y bueno, a ver si tenemos oportunidad de actualizarlo. De aquí al 31 lo que tengas y posteriormente a ver si hay oportunidad de abrir alguna ventana por este caso en particular. Sí, muchas gracias. Gracias, Javier. ¿Alguien más? Emiliano tiene duda acerca de del cierre de las, a ver, déjame ver. La plataforma se refiere al sistema de captura. No, Emiliano, mira, también vamos a ver, porque a partir de los comentarios que haga OCP, va a haber una ventana de una semana más o menos para hacer los ajustes que OCP nos haga, o las recomendaciones, ajustes que OCP haga. Entonces va a haber una semana. También hay la captura no va a detenerse por algunos casos, como Chihuahua justamente, que una obra va a iniciar todavía, entonces ellos pueden seguir capturando en ese sistema de captura. Entonces no se va a cerrar tal cual, simplemente como ya les comenté ahorita, el empaquetado de datos ya se envió a UCP, entonces validarán lo que ya estaba capturado al momento. Entonces recibimos la retroalimentación de ellos y vamos a tener oportunidad de una semana para que se hagan los ajustes pendientes y las actualizaciones que consideren los implementadores. Entonces no se va a cerrar. Entonces, no sé, ok, perfecto. ¿Alguien más tenga alguna otra duda o algo así? Bueno. ¿Cosme? Sí, una pregunta rápida. El 31 también ya tenemos que enviar nuestras últimas observaciones que nos hicieron sobre la política de publicación. Yo ya la recibí, estoy trabajando sobre ellas. ¿También es para el 31, es correcto? Sí, para todos los entregables. El único, sí, ya para todos los entregables sería el 31, a excepción de la captura de datos. Y esto porque el empaquetado ya se envió. Ok. Gracias. Perdón, ¿será el 31, todo el 31?
¿O hay una hora específica igual? No, todo el 31. Sí, Sí, hasta las 12 de la noche, ahí estaremos. sí, pero vamos, cuando se sature todo. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna, que quiera comentar algo? Ok, pues parece que no hay nadie más. Pues estaremos prácticamente en disposición de poder ya concluir con la llamada. Les agradecemos mucho pues que hayan tenido participación en esta misma. La duración aproximadamente era de 1 hora y media. Nos extendimos un poco por las dudas que se generaron, pero bueno, pues eso también que existan dudas, pues nos motiva, ¿no? De que han estado trabajando en ello, ¿no? Pues les agradecemos mucho su participación, su asistencia. Y bueno, pues muchas gracias por todo lo que han venido desarrollando relacionado a esta iniciativa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muy buena tarde a todos. Muchas gracias a todos, gracias. Hasta luego. Gracias a todos, buenas tardes.